Bien, hasta ahora hemos estado trabajando con vectores que son constantes. Es decir, hasta ahora yo te hago el vector A que puede ser, por ejemplo, 2i menos j menos 4k, y el vector B menos 3i más 5j, por ejemplo. ¿Y qué hemos hecho con esos vectores? Los hemos representado, hemos hallado su módulo, los hemos sumado, los hemos restado, hemos calculado el producto escalar entre ambos y a partir de ahí el ángulo que forman. Y finalmente hemos aprendido a hacer una operación que se llama producto vectorial, que me permite hallar un vector que es perpendicular a esos dos. Por tanto, el vector A como el vector B tenían una característica, y es que permanecían constantes. Sin embargo, en la práctica, los vectores suelen ser variables. En concreto, un vector A suele ser dependiente del tiempo. ¿Qué significa que un vector A depende del tiempo? Que a medida que el tiempo va transcurriendo, sus componentes van cambiando. Hay un caso muy importante de este tipo de vectores, que sería el vector de posición de una partícula. El vector de posición de una partícula, que sería R igual xi más ij más zk. En realidad, este vector deberíamos poner R, que depende del tiempo, porque la componente X en general depende del tiempo, la componente Y depende del tiempo, y la componente Z depende del tiempo. De manera que, si estoy explicando y un alumno está en clase escuchándome, yo puedo decir que su componente Z es 0, porque está a nivel del suelo. Su componente X sería 2 metros y su componente Y 3 metros. Ese alumno, como permanece en reposo respecto a mí, sus componentes no cambian. Pero si en la clase hay una mosca que está volando, su componente X no es constante, sino que, por ejemplo, puede ser 2t, su componente Y puede ser 3t cuadrado más 2, y su componente Z, vamos a decir que no varía de altura, 3 metros. Sería evidentemente una mosca matemática, que sigue la ecuación de esta parábola que yo me acabo de inventar. En la práctica esto no sucede. Pero lo importante es tener en cuenta que lo que conocemos en cinemática como vector de desplazamiento depende del tiempo. De manera que si ese vector de desplazamiento depende del tiempo, yo lo que me van a pedir en primer lugar es que sea capaz de hallar o de representar cuánto vale ese vector para ciertos instantes de tiempo. Por ejemplo, me dan este vector de posición. He dicho vector de desplazamiento, no, estoy dando el vector de posición. ¿Dónde está una partícula respecto a un observador que permanece inmóvil? Ahora les diré lo que es el vector de desplazamiento. Decía que esa partícula se mueve siguiendo ese vector de posición. ¿Dónde está para 0 segundos? Pues para hallar dónde está para 0 segundos, lo único que tengo que hacer es donde está el tiempo poner 0. Si yo hago eso, me queda 0i más j más 2k. Es decir, j más 2k. Si yo recuerdo que en mi sistema de referencia este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z, inicialmente esa partícula, ¿dónde está? Esa partícula estaría en la pared, donde está la pizarra ahora mismo, porque la componente según el eje X vale 0. ¿Cuántas unidades me muevo en el eje Y? En el eje Y me muevo una unidad. ¿Cuántas unidades me movería en el eje Z? 2 unidades. De tal manera que si yo uno esos 2 puntos, estoy ahora marcando ahora mismo R para 0 segundos. Me lo pide un segundo después. ¿Cuánto vale R para 1? Pues R para 1 sería I más 2J más 2K. Yo veo que el vector de posición ha cambiado, por tanto yo diré que respecto a mí, o respecto a ese observador que está inmóvil, esa partícula se ha movido. Vamos a dibujarlo, 1, 2 unidades, y uno esos 2 puntos y lo subo 2 unidades. Y aquí tengo R para 1 segundo. Debido a la perspectiva, ese vector ahora mismo parece más pequeño de lo que realmente es.
Como ese vector está saliendo fuera de la pizarra y nosotros no tenemos la capacidad para dibujarlo, al dibujarlo en esta perspectiva parece más pequeño de lo que realmente es. De hecho, se puede comprobar rápidamente que si yo hallo este vector, el módulo de este vector sería su tamaño raíz de 5, 2,23. El módulo de este vector, su tamaño sería 4 más 4, 8 más 1, 9, raíz de 9, 3. Vean, este vector es más grande que este, sin embargo, en el dibujo parece más o menos el mismo tamaño, lo cual es falso. ¿Dónde está para 2 segundos? Pues sustituyo 2i más 5j más 2k. Y me queda 2 unidades, 5, y finalmente subo 2 unidades. Subo 2 unidades. Aquí tengo el vector R para 2 segundos. Bien, yo puedo comprobar algo importante, y es que esa partícula efectivamente se ha movido porque, por ejemplo, para 0 segundos estaba aquí y para 2 segundos está aquí. Pues bien, se llama vector desplazamiento a la resta de el vector de posición final menos el vector de posición inicial. Por ejemplo, si yo quiero hallar el vector de desplazamiento entre 0 y 2 segundos, lo único que tengo que hacer es incremento de R, que es como se denota el vector de desplazamiento, sería R para 2 segundos menos R para 0 segundos. Y si yo hago esta resta, R para 2 menos R para 0, el vector de desplazamiento sería 2i más 4j más 0k, que no lo voy a poner. ¿Qué significa esto? En primer lugar, que en el FZ no me he movido, porque me está dando 0k, lo cual es lógico, porque si yo observo aquí, como esto es constante, sí algo importante, que es un movimiento plano. Esa partícula siempre se encuentra a 2 metros de altura. Esto no es lo general. Yo lo he puesto así para que sea más sencillo de representar y más fácil de visualizar. Y no debemos confundir el vector de desplazamiento con el camino que sigue la partícula para moverse desde los 2 segundos, perdón, desde 0 segundos hasta 2 segundos. Para eso es mejor que hagamos una vista aérea. Es decir, me voy a ir a este plano, al plano de 2K, y vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. ¿Ven? El movimiento tiene lugar en ese plano que está a 2 metros de altura, y si yo hago una vista aérea me encontraría con lo siguiente. Si hago una vista aérea me encontraría, vamos a repetirlo, tengo el eje X y el eje Y, y este sería el plano Z igual a 2. Por tanto, a partir de ahora no tiene sentido que ponga esto. Ya al poner aquí que Z siempre vale 2, ya estoy reconociendo que la componente Z siempre vale 2 unidades en el eje Z. Para 0 segundos, habíamos dicho antes que para 0 segundos me daba 0i más j. Aquí. Aquí está inicialmente. ¿Cómo se vería ese vector? Desde esta vista aérea, yo el vector lo vería así. Ese vector yo no tengo la perspectiva, pero ese vector está subiendo. Lo que pasa es que, claro, que si lo miro desde arriba, ese vector, aunque vaya subiendo, si yo lo veo desde arriba, no tengo la propiedad de ver que está subiendo. ¿Dónde está para 1 segundo? R para 1 sería I más 2j, 1 y 2. Aquí está para 1 segundo. ¿Y dónde está para 2 segundos? 2 y 5. ¿Y dónde está para 3 segundos? 3 y 10, que ya se me sale de escala.
Si yo uno esos puntos, me va a salir que esa partícula se mueve sobre una parábola. Es un movimiento parabólico que ya han estudiado. Este sería el vector de posición. El vector de posición sería la flecha que va desde 0 hasta 2. Ese es el vector de posición. Por tanto, el vector de desplazamiento. Por tanto, no debemos nunca confundir el vector de desplazamiento con el camino que yo sigo para moverme de un punto a otro. De hecho, yo puedo seguir un camino y no desplazarme. Si yo salgo de este punto y siguiendo este círculo vuelvo aquí, ¿he recorrido una trayectoria? Sí, he recorrido una trayectoria circular. ¿Me he desplazado? No. Si yo estoy explicando la pizarra y me doy una vuelta por la clase y vuelvo a este punto, he recorrido una trayectoria pero no me he desplazado. De hecho hay otro caso, por ejemplo, salgo de aquí y llego hasta aquí. ¿Coincide trayectoria con desplazamiento? No. Nunca debemos confundirlo. En la inmensa mayoría de los casos no va a haber relación directa entre trayectoria y desplazamiento, solo cuando estamos hablando de movimientos rectilíneos. Pues una vez sabemos lo que es el vector de desplazamiento, se llama velocidad media. Llamamos velocidad media al cociente del vector de desplazamiento entre el intervalo de tiempo que ha pasado. En este caso, como yo calculé el vector de desplazamiento entre 0 y 2 segundos y decíamos que era r para 2 menos r para 0 y habíamos calculado que el vector de desplazamiento era 2i más 4j, creo recordar, la velocidad media de esa partícula en esos 2 segundos sería 2i más 4j entre 2, es decir, i más 2j. Pero más importante que la velocidad media que tiene en ese recorrido es la velocidad instantánea. La velocidad instantánea, v, vector v, y una forma rápida de definirla. ¿Cómo hallo yo la velocidad instantánea? ¿Cómo hallo yo qué velocidad tiene en el instante 0 segundos? Pues en vez de dejar pasar 2 segundos, dejo pasar 0,001 segundo. Es decir, hallaría el vector de desplazamiento entre r para 0,001 segundo menos r para 0. Evidentemente eso me da chiquitín, porque en una milésima de segundo, ¿qué distancia he podido recorrer? Pequeña. Pero como lo voy a dividir entre un tiempito pequeño, que es 0,001, la velocidad sí que me va a dar alto. ¿Qué estoy haciendo aquí realmente? Un límite cuando incremento de tiempo tiende a 0. Estoy haciendo el límite cuando incremento de tiempo tiende a 0 de incremento de r entre incremento de tiempo. Y a eso se le llama la velocidad que tiene en ese instante. ¿Esto qué es? Esto no es sino la definición de derivada. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. X más h, y esto es h. Lo que aquí, la variable no es h, sino que es el tiempo. Pues sería exactamente igual. Por tanto, como eso es la definición de derivada, yo aquí acabo de demostrar que la velocidad instantánea no es sino la derivada del vector de posición. Digo esto porque, si quiero hallar la velocidad instantánea, lo tengo fácil. V sería la derivada de r respecto del tiempo. Esa es la notación que utilizamos en física
para denotar que voy a hacer una derivada. Esto tiene un trasfondo más importante, y es el siguiente. Velocidad es espacio entre tiempo. Definición vulgar de velocidad. Porque aquí lo que estoy hallando es la velocidad media. Si yo quiero hallar la velocidad instantánea, ¿qué tengo que hacer? Dejar pasar un pequeñísimo tiempo, por tanto recorro un pequeñísimo espacio, diferencial de S, entre el tiempo que ha pasado, diferencial de T. Luego, en física no solo tiene el valor de notación matemática de voy a derivar, sino realmente es un cociente también. Realmente estoy diciendo qué velocidad tengo cuando dejo pasar un tiempo chiquitín, 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 chiquitín. Cuando dejo pasar un tiempo chiquitín, 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 recorro un espacio chiquitín, chiquitín, chiquitín. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es dividirlo. Si dejo pasar 20 minutos, recorro 4 kilómetros. Si dejo pasar 5 minutos, recorro 1 kilómetro. Si dejo pasar 1 minuto, recorro 200 metros. Pero si dejo pasar 0,01 segundo, recorro 0,0002 metros. Eso es lo que estoy denotando aquí. Pues bien, vamos a derivar. Me queda I más 2TJ más 0K. Lógico. Porque en el eje Z no me estoy moviendo. Por tanto, no puedo tener velocidad en el eje Z. Es decir, que la velocidad me está dando V en función del tiempo. Vamos a poner de manifiesto este carácter. Sería I más 2TJ. De tal manera que si yo quiero hallar la velocidad en el instante t igual 0 segundos, ¿qué tengo que hacer? Venir aquí y donde está t poner 0. Me queda I. Si quiero hallar v para 1 segundo, sustituir 1 más 2j. Y v para 2, me queda I más 4j. A la vista de este resultado, ¿el vector velocidad es constante o es variable? Claramente es variable. Además, yo veo un detalle importante. Es variable solo en la componente según el eje OI. Pues hay un vector que me da la variación de vector velocidad y se le llama vector aceleración. ¿Y cómo lo hallo? Exactamente igual, derivando. Si yo derivo esto, ¿qué me queda? 2j. Ni siquiera hacía falta hacer la derivada. ¿Qué me está indicando esto? Los metros por segundo que varía la velocidad cada segundo. De ahí viene, no sé si se han dado cuenta alguna vez, por qué la unidad de la aceleración es metro segundo cuadrado. Porque significa físicamente los metros por segundo que cambio cada segundo. Otra forma de entender por qué su unidad es metro segundo cuadrado. ¿Bien? ¿Hacía falta hacer eso para ver que el vector de aceleración era 2j? No, fíjate aquí. De aquí a aquí, ¿qué ha pasado un segundo? ¿Cuánto ha variado la velocidad? 2j. ¿Por qué lo sé? Porque si lo resto se va la I con la I. Ha variado 2j. De aquí a aquí, ¿qué ha pasado otro 1 segundo? ¿Cuánto ha variado la velocidad? 2j. ¿Por qué lo sé? Porque si lo resto se va a I con I. 4j menos 2j. 2j. Vector aceleración. Bien, esto se ve muy bien en la siguiente diapositiva. Ahí lo tienen. He dibujado dónde está la partícula para 2 segundos. Y resulta que para 2 segundos la partícula está aquí. Porque lo sé, ya lo hice antes. Porque me daba, para 1 segundo. 1 y más 2j. 1 y 2 unidades. ¿Cuánto vale el vector velocidad? El vector velocidad vale I más 2j. Aquí lo tienen. Una componente en I y 2 componentes en j.
Si yo uno esas dos flechas, me sale el vector v, tal y como tienen ahí. ¿Y cuánto vale el vector de aceleración? Bueno, eso no hace falta que lo calcule, siempre vale 2j. 2j, pues ahí tienen el dibujo, 2j. ¿Ven? Este sería el vector velocidad para 2 segundos y este es el vector de aceleración para 2 segundos. Pues bien, yo observo algo importante. En general, la dirección del vector velocidad y la dirección del vector de aceleración no coinciden, salvo los movimientos rectilíneos. Pero lo general es esto. De tal manera que el vector velocidad y el vector de aceleración van a formar un cierto ángulo alfa. Oye, y si una pregunta del examen es, haya el ángulo que forman el vector velocidad y el vector de aceleración, ¿cómo lo hace? Producto escalar. Tú dirías que el coseno de ese ángulo sería el producto escalar de v para 2 por a para 2 entre el módulo de v por el módulo de a, y así hallo ese ángulo. Pero yo aquí me quiero parar en algo que sí que es importante, y sería lo siguiente: el vector de aceleración se divide en dos componentes. Una componente del vector de aceleración es la que coincide con el vector velocidad. A esa componente se le llama aceleración tangencial, porque tangencial significa paralelo. Y la otra componente del vector de aceleración es la que sale perpendicular al vector velocidad. Se le llama aceleración normal, porque normal significa perpendicular. ¿Por qué el vector de aceleración se divide en estas dos componentes que se llaman componentes intrínsecas del vector de aceleración? Por un detalle importante. La aceleración tangencial solo puede hacer que el vector velocidad cambie en módulo. Es lógico. Si yo tengo esta flecha, que está marcada aquí en este tono rojo, morado, bordeo, como quieran decir, y yo le aplico esta flecha, que es la aceleración tangencial, esta flecha lo único que puede hacer es aumentar su tamaño, pero no puede conseguir que cambie de dirección. También existe la otra posibilidad, que la flecha de aceleración tangencial venga hacia atrás también. Entonces lo que hace es que ese tamaño disminuya. La aceleración tangencial es la componente del vector de aceleración que solo provoca variaciones en el módulo. Sin embargo, la aceleración normal, esta, solo provoca variaciones en dirección. También es lógico, porque si yo tengo esta partícula que se mueve así y yo le doy un tirón hacia allá, lo único que provoco es que cambie la dirección, pero no le puedo cambiar el tamaño de esa flecha. Por tanto, al separar el vector de aceleración en sus dos componentes, una de ellas me está diciendo lo rápido que cambia el tamaño de la flecha, y la otra, lo rápido que está cambiando la dirección. Pues bien, si tenemos el vector aceleración, podemos hallar cada uno de sus componentes. Siempre la que vamos a poder calcular siempre en primer lugar es la aceleración tangencial. De tal manera que la aceleración normal siempre hay que despejarla y escribir que es A menos la aceleración tangencial. Es decir, como yo sé que A vale 2J menos la aceleración tangencial. Vale. Ahora, ¿qué es la aceleración tangencial? Pues como todo vector, vamos a recordar la definición de vector unitario. La definición de vector unitario del vector A era el vector entre su módulo. Vemos un ejemplo. Por ejemplo, dado el vector B, 3i menos j. ¿Cuál sería el unitario del vector B? Pues lo único que tengo que hacer para hallar el unitario del vector B sería coger 3i menos j y dividirlo entre su módulo, que es raíz de 10. Por tanto, el unitario de B sería 3 entre raíz de 10
menos 1 entre raíz de 10 j. Ese es unitario del vector b. Misma dirección y sentido que b, pero mide 1. Oye, ¿y cómo compruebo yo que esto es verdad, que vale 1? Pues hallando su módulo, lo cual es lo que voy a hacer es una tontería, ¿eh? Vamos a ver que el módulo del vector unitario es 1. Sería raíz cuadrada de 3 entre raíz de 10 al cuadrado, uno escribe, más menos 1 entre raíz de 10 al cuadrado. Y me queda raíz cuadrada de 9 entre 10 más 1 entre 10, que sería raíz de 10 entre 10, que es raíz de 1, o sea 1. Lo cual era evidente y lógico que iba a dar 1. Muy bien. Entonces, decía que vamos a calcular el vector de aceleración tangencial. El vector de aceleración tangencial. ¿Cómo lo hago? Miren, diciendo que el unitario de la aceleración tangencial es el vector de aceleración tangencial, el vector unitario de aceleración tangencial es el vector entre su módulo. El vector unitario se los he puesto aquí, es esta flechita que está aquí en malva, en tono violeta. Es decir, es lo mismo que esta flecha, pero tiene una característica, su tamaño es 1. Ese vector unitario, como aparece muchas veces, no se le llama U, se le llama tau. De manera que lo verán de esta manera. Tau es el vector de aceleración tangencial entre el módulo. Ah, pues genial, porque si quiero hallar el vector de aceleración tangencial, solo tengo que hacer el módulo o el unitario. Vale, y ahora yo digo, ¿y qué es el módulo del vector de aceleración tangencial? Lo acabo de ver. La aceleración tangencial era la variación del módulo respecto del tiempo. Por tanto, tengo que derivar el módulo. Oye, ¿pero yo tengo el módulo de v? No. ¿Yo lo puedo hallar? Sí. El módulo de v es raíz de 1 al cuadrado más 2t al cuadrado. Y por tanto, raíz de 1 más 4t al cuadrado. Ya tengo lo que mide esta flecha en función del tiempo. Esa fórmula que están viendo ahí, raíz de 1 más 4t al cuadrado, me está diciendo, el vector v para 0 segundos mide 1. El vector v para 1 segundo mide 5. El vector v para 2 segundos mide raíz de 17, etc. Pero yo no quiero v, quiero su variación, la variación de este módulo. Tengo que derivar esta raíz, derivar una raíz, 2 raíz de lo mismo debajo, y en el numerador la derivada de lo que está dentro, 8t. Por tanto, el módulo sería 4t entre raíz de 1 más 4t cuadrado. ¿Y esto en qué instante de tiempo lo quería yo? Para 1 segundo. Porque si yo aquí pongo 1 segundo, la aceleración tangencial para 1 segundo vale 4 entre raíz de 5. Pues bien, lo escribo aquí. El vector de aceleración tangencial es 4 entre raíz de 5 por el unitario. Ah, ¿y el unitario cómo lo hallo? Pues mira, resulta que para hallar el unitario me hace falta el vector de aceleración tangencial, que es lo que yo quiero calcular. Entonces aquí estoy con la pescadilla que se muerde la cola. Resulta que para hallar el vector de aceleración tangencial necesito unitario, pero es que para hallar el unitario necesito el vector de aceleración tangencial. ¿Cómo me las apaño para salir de aquí? Pues resulta que tau también es el unitario de v, por tanto puedo decir que es v entre su módulo. Ah, ¿cuánto vale v para 1 segundo?
V para un segundo vale I más 2J, y su módulo era raíz de 5. Pues bien, como ya tengo tau, me vengo aquí y digo I más 2J entre raíz de 5. Y por tanto, ya tengo el vector aceleración tangencial. El vector aceleración tangencial es eh, 4/5 de I más 8/5 de J. Oye, esto lo estaba esperando, ¿eh? Me imagino que ustedes también. Estaban esperando que la componente I tenía que ser el doble que la componente X. Porque como era paralelo a V, y en V se cumplía que la componente I es paralela, que la componente I es paralela, es el doble que la componente según el eje X, que menos que estar esperando que la relación tenía que ser 1,2. Es decir, que si a ti en el examen a ti te hubiese dado un 10, como eres muy lista o muy listo, dice no, aquí ya me equivoqué en algo. Oye, y nos quedaba pendiente el rollito de la aceleración normal. Aceleración normal era el vector A, 2J, menos el vector de aceleración tangencial, menos 4/5 de I, menos 8/5 de J. Y por tanto, el vector de aceleración normal es menos 4/5 de I, y ahora sería 2 por 5, 10, más 2/5 de J. Bien, fíjense qué bonito. El vector de aceleración normal, su componente según el eje X me está dando negativa. Véanlo aquí. Componente según el eje X negativa. Y componente según el eje Y positiva. Oye, pues sí que es verdad. Vamos a recuadrarlo. Y ahora, yo he llegado al final del problema. Tengo aceleración tangencial y tengo aceleración normal. ¿Tengo alguna forma de comprobar que no me he equivocado por el camino, de comprobar que está bien hecho? Pues sí que tenemos una forma, y es que como el vector de aceleración tangencial y el vector de aceleración normal siempre son perpendiculares, su producto escalar, el producto escalar de aceleración tangencial por aceleración normal, me tiene que dar 0. Oye, vamos a ver si es verdad. Primera componente de aceleración tangencial, 4/5. Primera componente de aceleración normal, menos 4/5. Más segunda componente, 8/5, por segunda componente, 2/5. Y me queda menos 16 entre 25, más 16 entre 25 igual 0. Luego efectivamente he hecho bien el problema.